Hola, bendiciones, es un privilegio una vez más saludarles a cada uno de aquellos que van a estar viendo este video. Espero que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté con cada uno de aquellos que están viendo este video. Y así espero también de que la palabra del Señor, que es la que trae vida a nuestro espíritu, toque su vida a través de esta palabra. El Señor ponía mi espíritu poder compartir esta palabra en este momento. Quiero decirle de que es un privilegio una vez más, ¿verdad? Comunicar la palabra del Señor. Y quiero hablar acerca de un pasaje que la semana pasada estuve compartiendo, acerca se trata, ¿verdad?, el apóstol Pablo y Bernabé. Sabemos que es impresionante cuando el Señor viene y nos usa, ¿verdad?, o le usa a usted. Este camino no es fácil, pero tampoco imposible. Lo importante es, y le hablo a aquellos hombres y mujeres que quizás se han estado sintiendo desanimados, aquellos que el Señor nos ha usado, aquellos que han sentido muchas de las veces, ¿verdad?, de que han venido pruebas difíciles a su vida. Pero entonces la palabra del Señor nos da ejemplo de aquellos hombres y mujeres que a través de obedecer al Señor tuvieron problemas difíciles, pruebas difíciles, las que tuvieron que enfrentar por causa de llevar la palabra del Señor, por causa de hacer la voluntad de Dios conforme el Señor le enviaba, por causa de hacer un bien a aquellos que muchas de las veces están tristes, desesperados. Muchas de las veces el enemigo se va a levantar en contra de aquel hombre y mujer que ha traído una oportunidad, que ha traído una claridad, que aquella persona que ha venido y ha servido de una bendición para otro. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? En Hechos capítulo 14, verso 8, estábamos mencionando hace unos días acerca de cómo el Señor levantó a este hombre que tenía fe, ¿verdad?, en esta ciudad de Listra. Entonces, pero ahora no le quiero hablar de cómo Dios obró en este hombre, las condiciones que se encontraba y cómo Dios, ¿verdad?, le levantó, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor vino y viene en verso 10, vino y le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pero es impresionante cómo aquí es algo impresionante cómo el enemigo comienza, ¿verdad?, a planificar que cómo él puede detener la obra de Dios. Aquí vemos algo muy importante e interesante, que todo siervo del Señor debemos de entender, que la honra y la gloria siempre será del Señor, porque no nos pertenece nada de aquello que el Señor nos ha dado por medio de su gracia. Y la palabra de Dios nos dice, entonces dice, la gente visto lo que Pablo había hecho. ¿Verdad? Hechos capítulo 14, verso 11 en adelante. Entonces el gentío, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vemos aquí la condición de estas personas que era, ¿verdad?, ellos, era una forma que los empezaron a idolatrar el apóstol Pablo y a Bernabé. Vemos aquí que dice que ellos vinieron y dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros al ver aquel milagro. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el poder de Dios llega a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, entonces viene la manifestación del poder de Dios a manifestarse en cada necesidad de las que haya en ese lugar. Vemos aquí que un hombre fue levantado que tuvo fe de lo que vieron sus ojos, a través de lo que escucharon sus oídos, que estaban predicando la palabra de Dios, el apóstol Pablo y Bernabé. La palabra de Dios nos sigue diciendo que dice que en semejanza de hombres han descendido
dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Era tal la condición que vemos que se encontraban estas personas, que comienzan a verlos como dioses a ellos. ¿Por qué? Por medio de sus creencias que ellos tenían. Pero todo esto lo estaba formando el enemigo para tratar de detener la obra del Señor, el mensaje que ellos estaban llevando a aquella ciudad. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que es importante tener cuidado cuando se está moviendo algo, ¿verdad? En nuestra iglesia, en la iglesia donde estamos congregándonos como miembros, como líder. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se va a levantar a tratar de detener la obra del Señor. Vemos aquí que dice que y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dice la palabra del Señor que a Bernabé llamaban Júpiter. Es interesante esto porque cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en la mitología griega, dice que Zeus representaba el dios del trueno, el dios del rayo. En la mitología romana era Júpiter. Y también vemos también que era también, dice que llamado Pablo, ¿verdad? Dice que ellos comenzaron, ¿verdad?, a ponerle nombre a ellos. ¿Para qué? Para tratar de confundir el mensaje de la palabra de Dios que iba a llegar, que estaba llegando, ¿verdad?, a esta ciudad de Listra. Dice que a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y vemos aquí que es interesante porque a ellos vienen y tratan de confundir a la gente, ¿verdad? El enemigo trata de confundirla para que el mensaje no llegara a aquellos que lo necesitaban. Y dice la palabra del Señor que el sacerdote de Júpiter, que estaba, dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es impresionante en esto que hay veces que nosotros vamos a escuchar la crítica. Vamos a escuchar que dice que es un hombre de Dios, esta mujer de Dios, y muchas de las veces eso puede hacernos sentir mal. Pero le quiero decir en este día que esto es impresionante lo que aquí pasa, que ¿qué pasa? Que si el apóstol Pablo, ¿verdad?, allí estaba tocando, y a Bernabé el ego, estaba tocando el orgullo según si ellos tenían. Pero vemos que ellos habían entendido que eran siervas y siervos del Señor. Y eso es lo que debemos de tener cuidado cuando hay hombres y mujeres que se acercan tratando de venir y, ¿verdad?, levantándolo como que si uno fuera algo. Sino que sabemos que como hijas y hijos de Dios somos siervos del Señor. Así que el mensaje de este día es que es importante tener cuidado. Vienen días en que la gloria del Señor se va a manifestar poderosamente, pero vendrá también el enemigo con estrategias diferentes para querer detener la obra del Señor. Muchas de las veces hay veces que a través de que el Señor, ¿verdad?, y los va llevando de día en día como siervo del Señor, usando diferentes áreas, y le voy a estar hablando a siervas y siervos del Señor, que el Señor los va levantando. Muchas de las veces se empieza a levantar el orgullo, el ego. Entonces esto viene a gobernar en el hombre y la mujer. Por lo tanto, muchas veces nos damos cuenta cuando llega el Espíritu Santo, pero nunca nos damos cuenta cuando Él se ha alejado de nosotros. Porque algo es muy importante, que sin la presencia del Espíritu Santo nosotros no tenemos nada. Nadie tiene nada sino por medio de la presencia del Espíritu Santo. Cuando viene a gobernar el orgullo y el ego se levanta, entonces por todo se ofende cualquier cosa. Pero vemos aquí nosotros que estos hombres de Dios interpretaron que estos elogios que venían, estos sacrificios que querían hacer,
era para que ellos se levantara su ego, se sintieran grandes en medio de aquel pueblo. ¿Qué pasa? Que al pasar esto, la gracia y el favor del Señor se acortaba. Hay muchos siervos que lamentablemente por esto se ha cortado la gracia y el favor del Señor. Las bendiciones que podían llevar 1 año, 3 años, 5 años se han detenido a causa de que el ego se ha levantado. Pero yo vengo y te digo en este día que la presencia del Señor ahí está una vez más tocando la puerta. ¿Por qué? Porque es necesario que muchas veces nos arrepintamos de aquellas, ¿verdad? Elogios, de aquellos, ¿verdad? Cuando vienen elogios que muchas veces han dado. Y viene a levantar nuestro ego, a sentir lo que pareciera que por nuestra fuerza, pareciera que por nuestra gracia es que se ha levantado aquello que se ha levantado. Sino que si nosotros entendemos bien, es por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que ha dado la oportunidad de caminar, quien te ha dado la oportunidad que tú gobiernes cierta área, cierto pueblo, cierta ciudad, cierto país. El Señor es el que te ha levantado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto viene, vemos nosotros que si ellos hubieran tenido esto, se hubieran sentido altos, se hubieran sentido que ellos podían, ¿verdad? Tener un pueblo que los adorara. ¿Qué más querían? Pero Satanás vino y trajo esto a sus vidas. Por eso es muy importante que cuando vienen los elogios tengamos mucho cuidado, porque el único que se merece la honra y alabanza es nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Nuestro amado Señor Jesucristo es el que obra en nuestras vidas para todo lo que se haga. Quiero decirle que hace 2 días yo pude sentir ¿qué es poder sentir no respirar? En esos momentos cuando uno ve que realmente si la muerte está cerca, ahí es cuando uno viene y siente y valora que sin la gracia y el favor de nuestro amado Señor Jesucristo, uno no es nada. Entonces, vemos aquí que dice que venían y tenían y traían toros y guirnaldas delante de las puertas junto con la muchedumbre. Querían ofrecer sacrificios. ¿A quién? A ellos. Este nombre de guirnaldas, vemos aquí que era en forma de corona, como forma de coronarlas. Yo no sé cuántos recuerdan cuando han visto estas que se ponen en forma en las puertas para la Navidad. En ocasiones hay personas que las usan para Halloween, pero estas eran las que en forma de estas eran como coronas que se formaban de diferentes, ¿verdad? Conforme las hacían. ¿Y qué pasaba? Que al coronarlos ellos iban a ser como dioses. Pero vemos aquí la actitud de estos siervos del Señor. Estratégicamente el enemigo dijo: si logro que estos, ¿verdad?, se enseñoreen de este pueblo por la ignorancia que hay de la idolatría, entonces yo logro parar el evangelio, que va a, ya así el Dios Todopoderoso no los va a poder usar, porque se va a llenar de ego su corazón. Entonces vemos aquí que cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Escuche bien, el hombre y la mujer que viene y dice: oh sí, yo soy fulano de tal, y sí, acepta, ¿verdad?, aquello que el hombre le está ofreciendo, los elogios, que lo levante como hombre y mujer. Y yo no estoy hablando aquí de que hayan hombres y mujeres que no deban de honrarlos, pero es muy peligroso y un hilo muy pequeño para que nosotros perdamos, ¿verdad?, la gracia y el favor a causa de, ¿verdad?, aceptar lo que... ¿Por qué? Porque vemos en capítulo 16 cuando viene aquella muchacha que dice la palabra de Dios que tenía un espíritu de adivinación, y aquí los siervos de Dios del Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué pasaba? Que Pablo había sido tentado en esta ocasión, pero más adelante viene el enemigo y lo tienta para que pudiera. ¿Por qué? Porque si vemos a Pablo, era un hombre que había, ¿verdad?, tenido poder, autoridad,
Entonces, pero vemos aquí la actitud de este hombre que en verdad había reconocido que ahora era un siervo de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Ellos no le dijeron: gracias por los legios, gracias por los sacrificios que me vas a traer, gracias por todo lo que estás haciendo por mí y por nosotros, les agradecemos. Wow, Bernabé, mira, nos están, ¿verdad? Aún adorando, ¿verdad? Trayendo honra a nosotros por este milagro que ha sucedido en esta ciudad. Ellos entendieron que era una estrategia del enemigo para que el evangelio se parara. Entonces es importante tener ese cuidado cuando nosotros vamos. ¿Por qué? Porque cuando nos engañamos a sí mismos, ¿qué pasa? Que la relación muchas de las veces empieza a cortarse con el Señor. ¿Qué pasa? Que comenzamos a caminar según nuestras propias ideas, según nuestros propios caminos. Comenzamos a caminar. ¿Y qué pasa? Que se corta la gracia y el favor de nuestro amado Señor Jesucristo para hacer prosperar nuestros caminos. Muchas de las veces pueden pasar 3, 4, 5 años y cuando venimos a dar cuenta, lamentablemente la relación se ha acortado. Bien, entonces vemos aquí que dice que ellos se levantaron diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué pasa? Que ellos les estaban hablando que se convirtieran, ¿verdad?, de la idolatría. ¿Por qué? Porque se creía en estos dioses. Ellos creían, ¿verdad?, lo que era, ¿verdad?, Hermes, que era el mensajero de los dioses que también atribuían el dios de las fronteras. Según ellos era el que cuidaba a los viajeros, y vemos que este nombramiento le estaban dando a ellos. Ellos pudieron ver agarrado esa honra y tomarla y poder ser dioses, ¿verdad?, en ese lugar. ¿Por qué? Porque la ignorancia era grande. Pero ¿qué pasa? Que era una estrategia del enemigo para parar la palabra del Señor. Vemos aquí nosotros que Él las dice, y le siguen diciendo a ellos: en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Qué pasa? Que Dios ha dejado, ha permitido, le ha dado libre albedrío al hombre y a la mujer que camine según ellos deseen y quieran. Pero ¿qué pasa? Que llega el día, llega el momento que Dios viene y le da la oportunidad al hombre y la mujer que se arrepienta, que sea salvo, que se aparte de sus caminos de idolatría, de maldad, que se vuelva al Dios vivo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a dioses que eran la mitología griega. Y así hay gente que muchas de las veces su entendimiento está creyendo en falsos dioses. Pero vemos aquí que la verdad llega a sus vidas. Vemos aquí que Dios, en su misericordia y grande amor, en el recorrido que estaba llevando, ¿verdad?, Bernabé y el apóstol Pablo, les estaba dando la oportunidad que hubiera salvación. Así como el día de ahora el Señor está enviando siervas, el Señor está enviando siervos a diferentes lugares por las redes sociales, y vienen los días cuando viene el evangelio, va a ser predicado por todos lugares. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha detenido a muchas siervas y siervos, pero vienen los días en que volverán a predicar aún con más fuerza. Lo tremendo de esto es que Dios está dando la oportunidad que venga el hombre y la mujer que ha estado creyendo en dioses que no existen, a que se vuelvan al Dios vivo, al Dios verdadero, el que trae vida, el que trae abundancia de paz, el que trae abundancia de gozo, el que trae la alegría, el que viene y limpia tus lágrimas. Ese es el Dios verdadero, el que viene y te toma por hija y hijo. Vemos aquí la palabra de Dios que dice que en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar sus propios caminos.
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a vuestros corazones. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos es que Dios es malo. ¿Por qué Dios permite esta catástrofe? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué Dios permite esto? La diferencia lo hace si el hombre y la mujer le aceptan como Señor y Salvador. Eso depende del hombre, de cada corazón. ¿Por qué? Porque si Dios fuera malo, entonces no nos mandaría la lluvia. Si Dios fuera malo, no mandaría el sol. Si Dios fuera malo, quiero decirle que en un solo día, podría pasar un diluvio como el que pasó, ¿verdad? Vemos nosotros que verdad, mucha gente pereció a través del diluvio. Vemos nosotros en ciudades, vemos en países que ha habido inundaciones en cuestión de horas. Escuche bien, pero la gracia y el favor de nuestro amado Señor Jesucristo, todavía la misericordia está ahí para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, porque por eso vino nuestro amado Señor Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces el apóstol Pablo viene y les hace ver el bien que Dios, a pesar de su idolatría, a pesar de la condición que han estado caminando, viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, y les revelan y les enseñan que el Señor, ese Dios todopoderoso a los cuales ellos sirven, es el que les ha hecho todo este bien. No han sido ellos, sino que lo han recibido de parte del Dios vivo. Vemos aquí que dice que les sustentó de alegría vuestros corazones. Y dice la palabra de Dios que diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir a la multitud que les ofrecieran sacrificio. Hay algo interesante en esto, porque a pesar de que ellos vienen, ¿verdad? Y había esta idolatría, la palabra quedó implantada. Vieron un milagro. Por eso, sierva y los siervos de Dios no podemos venir y nosotros venir y frustrarnos, decir es que esta palabra nadie la escuchó, nadie la oyó, parece que no impactó. Pero si es bajo la guianza del poder de Dios, si es la guianza del Espíritu Santo, tarde o temprano se va a dar cuenta que en cada ciudad, en cada lugar donde se ha predicado esta palabra, va a traer un fruto de aquello que se ha predicado. Vemos aquí nosotros que es impresionante cómo el enemigo no logró, ¿verdad? A través de que tocar su ego, a través de que ellos se sintieran grandes, no los pudo derrotar. Entonces ahora es impresionante cómo el enemigo viene y levanta a un grupo. Dice verso 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Esto pasa cuando las personas no tienen una base espiritual, cuando no hay una base todavía espiritual en la palabra de Dios. Es fácil que lo muevan de un lugar a otro. Mira, aquí está Jesús, aquí está este Dios, aquí está esta religión, esto te va a salvar, esto te va a ayudar. Mira, escucha el horóscopo, mira esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que son fáciles las personas muchas las veces de mover cuando no tenemos una base en la palabra del Señor. Vemos aquí que esta multitud, entonces dice la palabra de Dios que unos judíos de Antioquía, ¿verdad?, se persuadieron a la multitud. Los persuadieron. ¿Qué pasa? Que, escuche bien, había personas que posiblemente estaban ofendidas porque no recibieron, ¿verdad?, la ofrenda, no permitieron que los engrandecieran. Y muchas de las veces cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hay personas que se van a sentir ofendidas que porque no se les acepta aquello, pero más sabemos muchas las veces que puede ser una persuasión del enemigo para que caiga el hombre y la mujer. Vemos aquí pudiera mencionar muchas cosas acerca que puede el enemigo usar en esta forma para que el hombre y la mujer caiga y no siga el evangelio. Pero concentrándose aquí en la palabra, dice que y
y dice que de Antioquía persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bien, hacer la voluntad de Dios muchas de las veces va a traer pruebas, va a traer situaciones difíciles, porque los hombres y las mujeres que habían visto un milagro, los hombres y las mujeres que habían visto la mano de Dios manifestada, ahora es posible que ellos se sentían ofendidos porque no aceptaron, pero fueron persuadidos por estos hombres para apedrearlos a ellos. Es triste muchas las veces cuando la sierva y el siervo del Señor, a causa de hacer la voluntad del Señor, va a recibir mal por bien por causa de hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué es mejor? ¿Agradar al hombre o agradar al Señor? ¿Qué es mejor? ¿Estar bien haciendo la voluntad del Señor o agradar al hombre y la mujer? Vemos aquí la decisión que ellos tomaron, porque imagínese usted, si ellos hubieran aceptado que estos sacrificios se los hicieran a ellos, posiblemente el enemigo no hubiera usado a estas personas que vinieron a persuadir a otros para que les hicieran daño. Vemos aquí nosotros que dice que Pablo le apedrearon a Pablo y le arrastraron, verso 19, y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Ahí es cuando viene la gente y dice, oh, es que está en pecado, es que algo anda haciendo mal, es que posiblemente algo cometió. Pero escuche bien, querida pueblo del Señor, es muy importante que antes de abrir nuestra boca le pidamos al Señor discernimiento, qué es lo que está pasando con esta sierva, este siervo. ¿No será que por hacer la voluntad del Señor está pasando esta prueba difícil que casi lo hace caer, que casi lo hace resbalar, que casi pierde su vida a causa de lo que está pasando? Porque vemos que estos hombres habían predicado la palabra del Señor, había habido una sanidad, había habido una liberación. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no se vea en aquel momento el bien que Dios ha venido haciendo a través de un siervo y sierva del Señor? Entonces vemos aquí nosotros que dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay gente que va a estar diciendo muchas las veces, pobre hombre de Dios, pobre mujer, ¿verdad? Ahora sí se le llegó el día. ¿Por qué no a través, verdad, de que vemos esta condición nos levantamos en oración y decimos, Señor, ayúdale, fortalécele, no le permitas caer, ayúdale al siervo que se levante, que pueda seguir caminando, que pueda predicar tu palabra? Pero cuando muchas las veces oímos algo, ¿verdad?, un chisme, algo que no es cierto, muchas de las veces al lugar de pedirle discernimiento al Señor, lo hacemos real y cierto y nos alejamos. Y no debería de ser así. Cuando alguien está pasando una prueba, un proceso de su vida, es importante que al lugar de venir y acusarle, es importante que nosotros le digamos, Señor, ten misericordia, tú sabes lo que está pasando en esa persona, ayúdale en su necesidad. No permitas que muera, porque escuche bien, vemos aquí que dice que pero rodeándole los discípulos. Escuche, cuando hay hombres y mujeres de Dios que entienden que es una estrategia del enemigo la que ha venido manifestándose para que esta persona esté cayendo y haya sido apedreado. ¿Por qué? Porque allí pudieron haber dicho ellos, es posible que alguna parte de la gloria que le querían dar, él la tomó. Es posible que cayó en pecado y por eso lo apedrearon, por eso casi muere. Pero vemos aquí nosotros hombres y mujeres espirituales que vinieron y discernieron que era una estrategia del enemigo para que la palabra del Señor no siguiera adelante. Entonces vemos aquí que rodeándole a los discípulos, se levantó. Dice que le rodearon los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando un hombre y mujer está a punto de caer, está teniendo pruebas y dificultades? ¿Vamos a ser de los que vamos a agarrar las piedras y se las vamos a tirar? ¿O vamos a ser de aquellos que le vamos a levantar y vamos a levantar una oración? O decirle, hermana, hermano, sigue adelante, no desmayes, sigue adelante, porque el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vemos que dice la palabra del Señor
que dice que pero rodeando los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Dice que el apóstol Pablo dejaron como muerto por el apedreado. Y hay gente, que hay hombres y mujeres que va a estar esta palabra, que hay muchas veces que se han sentido que casi caen a causa de esta condición, pedrada por un lugar, pedrada por otro, dicen esto, dicen el otro, pero escucha bien lo que te digo, que así como el apóstol Pablo se levantó de ese lugar, así también el Señor te va a levantar como sierva y siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tendrá sus siervas, siempre tendrá sus siervos, aquellos que el Señor los va a levantar, te va a levantar en aquel momento difícil. Dice la palabra de Dios que entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué pasa? Que este hombre no se detuvo, siguió avanzando, no se puso a decir: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me permitiste que me pasara esto? ¿Por qué? Sino que vemos nosotros que en la actitud de este siervo del Señor, el apóstol Pablo se levantó a pesar del sufrimiento que había dado, los golpes. Para que aprendemos algo, que en medio de la dificultad, en medio del problema, el Señor siempre te va a fortalecer, el Señor siempre te va a ayudar. El Señor siempre te va a sustentar. Aun cuando piensas que todo el mundo te ha dejado, el Señor siempre te va a fortalecer con el poder de su fuerza, con el poder que solamente Él es a quien que sabe, con la condición que muchas las veces está pasando una sierva, un siervo del Señor. Pero vemos aquí que dice la palabra de Dios que no se detuvo. No se detuvo. Vemos aquí que es maravilloso cuando vemos que dice que después de anunciar en aquella ciudad, dice que después de anunciar el evangelio de aquella ciudad, y en el verso 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio, y no temieron, y no le guardaron rencor tampoco a aquellas personas que le habían apedreado, que habían venido y habían estado allí, ¿verdad? Acusándole, sino que ellos dicen que volvieron, no tuvieron temor. ¿Por qué? Porque sabían que andaban bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Capítulo 16, verso 1, dice la palabra de Dios: después dice, llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra. ¿Dónde sucedió este suceso? Ocurrió en Listra. Entonces quiere decir que el mensaje del apóstol Pablo trajo un fruto, porque dice que habían hermanas y hermanos, y fue la confirmación también allí de Timoteo. Así que yo te digo en este día, no te canses, sigue adelante, esfuérzate, porque de lo que has sembrado, tarde o temprano vas a ver el fruto de lo que el Señor está haciendo. Que Dios te bendiga, bendiciones, y sigue adelante.